Buenos días, mi nombre es Julia Faura y soy investigadora predoc en el grupo de investigación neurovascular en el Instituto de Investigación Vall d'Hebron. Hoy os vengo a presentar este trabajo titulado Evaluación y caracterización del fluido de lavado broncoalveolar en animales de isquemia cerebral, y además os haré un update del estudio clínico Proteus en el que varios centros de la red participan. En diversas lesiones cerebrales, como son el traumatismo craneoencefálico o la hemorragia supracnoidea, se ha observado daño pulmonar a posteriori, causando, entre otras cosas, lesión pulmonar aguda o neumonía. Debido a esta lesión cerebral, lo que sucede es que se activan una serie de procesos moleculares a distintos niveles, que esto, a su vez, acaba agravando a la lesión cerebral. Pero esto también está sucediendo en el ictus. Bueno, pues durante estos últimos años se han publicado varios estudios en los que trataban de estudiar el daño pulmonar en la isquemia cerebral. Entonces, ¿qué han encontrado? Bueno, pues encontraron alteración de diversas citoquinas proinflamatorias en el fluido de lavado broncoalveolar, perdón, y en el pulmón, y también encontraron varios marcadores de daño pulmonar, todo esto en los animales isquémicos cuando los comparaban con los animales shams. Entonces, bueno, en estos tres estudios hay diversas discrepancias. Esto es debido, por un lado, a que han usado especies animales distintas, ya que en uno han usado rata y en los otros han usado ratones. Además, los modelos de isquemia cerebral son también distintos y los tiempos de isquemia también son distintos. Entonces, nosotros también hemos querido, pues, arrojar un poco de luz a este asunto. Entonces, bueno, ¿cómo entraría esto del daño pulmonar en todo el marco de la neumonía social ictus? Bueno, sabemos que los pacientes con ictus tienen una susceptibilidad a sufrir tanto infecciones, y una de ellas la neumonía social ictus, debido, por un lado, a factores clínicos, como son el hecho de estar en un ambiente hospitalario, más expuestos a patógenos, la disfagia, aspiración, etc., y también debido a factores biológicos, mayormente debido a todos los procesos de inmunosupresión que se dan después del ictus. Pues a todo esto, que hace que el paciente sea más susceptible a las infecciones, se le añadiría este daño pulmonar, que lo que haría es al paciente todavía más susceptible a la neumonía social ictus. Entonces, esto lo que nos hace es abrir una nueva ventana a posibles nuevas terapias inmunomoduladoras preventivas que estén dirigidas al pulmón. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de nuestro estudio? Pues en primer lugar, estudiar el daño pulmonar después de la isquemia cerebral y los procesos moleculares que lo pueden causar. Y en segundo lugar, caracterizar el perfil de expresión proteica del fluido de lavado broncoalveolar de los animales isquémicos. Entonces, para ello, lo que hemos usado son ratones de la cepa C57BL6J. Hemos usado 58 animales. Entonces, en 44 de ellos se les ha realizado una isquemia cerebral transitoria de 90 minutos mediante una oclusión de la arteria cerebral media. Y luego a 14 animales se les ha realizado la cirugía sham, que es donde se les han realizado los mismos procedimientos que en los animales isquémicos, pero no se les ha ocluido la arteria cerebral media. A todos estos animales se han sacrificado a las 24 horas después de la cirugía y les ha obtenido sangre, fluido de lavado broncoalveolar, pulmón y cerebro. Entonces, para la evaluación del daño pulmonar, lo que se ha realizado es la cuantificación de la proteína total en el fluido de lavado broncoalveolar mediante el método de Bradford, y para ello hemos usado todos los animales, es decir, 44 animales isquémicos y 14 animales shams. Después también hemos realizado un estudio de la permeabilidad pulmonar, y aquí lo que hemos hecho es inyectar de manera intravenosa pixidextrano 30 minutos antes de sacrificar al animal, y hemos evaluado la permeabilidad pulmonar mediante la ratio de la fluorescencia entre el fluido de lavado broncoalveolar y el suero, y la fluorescencia del tejido pulmonar. Para ello hemos usado 7 animales isquémicos y 5 animales shams. Y por último, para la caracterización proteica del fluido de lavado broncoalveolar, hemos realizado una medición simultánea de 92 proteínas mediante el uso del Mouse Exploratory Panel de la empresa Olink, y para ello aquí en este caso lo que hemos usado es 18 animales isquémicos y 5 animales shams. ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido? Pues bueno, como podemos ver en el gráfico de la izquierda, lo que vemos es que los animales isquémicos tienen niveles más altos de proteína
total en el fluido de lavado broncoalveolar, indicándonos esto que hay un posible daño pulmonar en estos animales. Pero esta cantidad de proteína total en el fluido de lavado broncoalveolar no se correlaciona con el volumen de infarto de los animales isquémicos. Después, respecto a la permeabilidad pulmonar, esta permeabilidad pulmonar no parece verse afectada por la isquemia cerebral, ya que ni vemos una diferencia entre la ratio entre el fluido de lavado broncoalveolar y el suero, aquí en este gráfico, ni tampoco vemos una diferencia en la fluorescencia del tejido pulmonar de los animales isquémicos respecto a la de los animales shams. Y por último, respecto a la caracterización proteica del fluido de lavado broncoalveolar, para el análisis final lo que se han hecho es incluir todas aquellas proteínas con menos del 40% de las muestras por debajo del límite de detección. Por tanto, nos hemos quedado analizando 73 proteínas de las 92 que había en el panel. Entonces, lo que hemos encontrado son 27 proteínas diferencialmente expresadas usando un cutoff de un p-valor crudo de 0,05 y un p-valor ajustado mediante FDR de 0,13. Y de estas 27 proteínas que estaban diferencialmente expresadas, 26 se encuentran sobreexpresadas en los animales isquémicos y solo una se encuentra sobreexpresada en los animales shams, es decir, infraexpresada en los isquémicos. Y aquí en la derecha podemos ver los gráficos donde hemos representado el top 5 de proteínas más significativas en el análisis. Y nos ha parecido especialmente interesante esta proteína de aquí, que es la CIR61, que bueno, es una proteína secretada que está implicada en diversos procesos moleculares como son adhesión, proliferación, diferenciación celular, etc. En estudios previos también se ha visto que sus niveles plasmáticos están más elevados tanto en pacientes con EPOC como en pacientes con fibrosis pulmonar, entre otras afecciones pulmonares. Y además también hemos observado, hemos encontrado este trabajo en el que reportan que la sobreexpresión de esta proteína inducía a lesión pulmonar en los ratones. Por tanto, creemos que tanto esta como las otras proteínas podrían ser utilizadas en futuros estudios como posibles dianas terapéuticas para tratamientos preventivos dirigidos al pulmón, preventivos a la neumonía social ictus. Entonces, los siguientes pasos que vamos a llevar a cabo son, en primer lugar, validar todos estos resultados en una nueva cohorte de muestras de fluido de lavado broncoalveolar de nuevos animales isquémicos y además también a realizar el mismo panel en el tejido pulmonar para ver cómo se expresan todas estas proteínas en el pulmón. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de este trabajo? Pues en primer lugar, que los niveles de proteína total en el fluido de lavado broncoalveolar de animales isquémicos son más elevados que la de los no isquémicos, sugiriendo la existencia de un daño pulmonar. En segundo lugar, que la permeabilidad de la barrera alveolo-capilar no se ve alterada después de la isquemia cerebral. Y en último lugar, que el perfil de expresión proteica del fluido de lavado broncoalveolar de los animales isquémicos es diferente a la de los animales shams, encontrando ciertos candidatos diferencialmente expresados que podrían ser posibles dianas terapeutas para tratamientos inmunomoduladores preventivos contra la neumonía social ictus. Entonces, ¿cuál es el escenario en el que pues, creemos que se podría trabajar o manejar clínicamente en un futuro el tratamiento y la prevención de la neumonía social ictus? Pues bueno, cuando un paciente con ictus llegue al hospital, se le podría realizar una evaluación del riesgo de neumonía social ictus mediante tanto la escala del NIH como scores clínicos y como también la medición de diversos biomarcadores predictivos de neumonía social ictus. Entonces, los pacientes que tengan un bajo riesgo, pues solamente se les dejaría en observación y no se recomendaría la administración de antibióticos, y los pacientes con alto riesgo se les pasarían frecuentemente los criterios diagnósticos de neumonía social ictus, los criterios TF modificados, y además se requeriría una confirmación radiológica de esta neumonía social ictus. Entonces, los pacientes que fueran positivos, pues se les administraría terapia antibiótico y los negativos no se les realizaría ningún tratamiento. Entonces, estos pacientes de alto riesgo serían los que
creemos que se podrían incluir en ensayos clínicos con tratamientos inmunomoduladores. Entonces, nosotros lo que estamos realizando también es un proyecto para el descubrimiento y el encontrar si tienen algún uso clínico biomarcadores sanguíneos en neumonía social ictus. Entonces, no sé si lo recordáis, pero yo el año pasado ya os presenté los resultados de la primera fase de discovery de este estudio, del estudio Proteus, y actualmente donde nos encontramos es ya en la fase de validación de todos los candidatos que hemos seleccionado en la fase del discovery. Entonces, bueno, diversos centros de la red participan en este estudio, como he dicho anteriormente, y los criterios de inclusión de este son, en primer lugar, que tengan un ictus isquémico de menos de 24 horas de onset, que sean de moderado a severo con una NIHSS igual o mayor a 4, y el mayor criterio de exclusión sería que hayan sufrido o que estén sufriendo alguna infección aguda o crónica, antibióticos en los 15 días previos, otras enfermedades inflamatorias crónicas, neoplasias activas, etc. Entonces, ¿cuál es el protocolo de este estudio? Pues bueno, lo que hacemos es extraer 2 muestras de sangre seriadas, una a la inclusión del paciente en las primeras 24 horas después del onset y otra entre las 24 horas después, entre las 24 y las 48 horas. Entonces, en caso de sospecha de infección, pues se le realizan toda esta serie de pruebas. Y además los pacientes con una NIHSS mayor a 10 se les realiza un TAC de tórax entre los días 5 y 7 después del ictus. Entonces, estos son los centros participantes en este estudio y actualmente llevamos 329 pacientes reclutados y poseemos los datos clínicos de 276 pacientes. Entonces, un poco el análisis descriptivo de estos 276 pacientes. 60 de estos pacientes han desarrollado alguna infección en los 7 primeros días después del ictus, que son un 22%, y de estos el 11% tuvieron clínica de neumonía o de infección respiratoria. Entonces, de estos 31, 19 de ellos, es decir, el 7%, serían positivos para neumonía social ictus mediante los criterios CDC modificados. Y el 12 de estos pacientes, es decir, el 4%, no serían categorizados como neumonía social ictus por los criterios CDC modificados. Con respecto a las terapias antibióticas que han recibido estos pacientes, pues 43 de estos pacientes han recibido algún tipo de terapia antibiótica, 21 de los 31 pacientes con clínica de neumonía o infección respiratoria han recibido, la mayor parte de los pacientes positivos para los criterios CDC modificados, el 80%, pero solo el 50% de los pacientes negativos para los criterios CDC modificados. Entonces, aquí a la derecha he representado una tabla con un poco un análisis descriptivo de estos pacientes y como podemos observar y como esperaríamos, los pacientes con neumonía social ictus por criterios CDC modificados tienen niveles, tienen valores de la escala del NIH más altas, es decir, tienen ictus más graves y además el 75% de ellos sufrieron disfagia después del ictus. Entonces, un poco ya unos primeros resultados preliminares de candidatos que ya hemos explorado. Estos candidatos los seleccionamos de literatura previa, no son de la fase de discovery, y lo que hicimos es seleccionar una pequeña muestra de pacientes del estudio, es decir, 12 pacientes que desarrollaron neumonía social ictus y 26 pacientes que no desarrollaron neumonía social ictus, pero tampoco ninguna otra infección. Entonces, de toda esta lista de candidatos, lo que hemos observado es que los candidatos que están diferencialmente expresados en la neumonía social ictus y que son significativos, comparándolos con los pacientes sin neumonía social ictus, son, por un lado, tanto la proteína serum amiloid A como la proteína C reactiva. Y hemos visto una alteración de los niveles en los 2 tiempos, en el tiempo 1, que eran 24 en las primeras 24 horas después del ictus, y después entre las 24 horas y 48 horas en el tiempo 2. Aunque vemos que la significancia, donde realmente buena y donde hay
diferencia significativa son en el tiempo 2 en los dos casos, y en el tiempo 1 lo que vemos es una tendencia. Y bueno, por último, agradecer tanto a todos los centros participantes, animarles a seguir reclutando hasta mayo de 2021, que es cuando cerraremos la inclusión de los pacientes, también a todo el grupo de investigación neurovascular del Instituto de Investigación Vall d'Hebron y también a todos vosotros por vuestra atención. Muchas gracias.